Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina y doctor en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de nuestra universidad. Es profesor de nuestro Departamento de Microbiología y Parasitología desde hace 16 años, donde imparte la teoría de los módulos de bacteriología y virología. Su trabajo profesional se centra en el estudio de las enfermedades prevenibles por vacunación y el combate a la resistencia antimicrobiana. Actualmente conduce la serie de Hipócrates 2.0 en Radio UNAM y desde febrero de 2020 es integrante y vocero de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer día de nuestros temas selectos de bacteriología, doctor. Adelante, gracias. Muchísimas gracias, Nelia. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo en vivo y a quienes van a ver las retransmisiones o se van a meter después a ver esta sesión. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias también a la doctora Cabrera, a la doctora Yolanda García, a Zendey, que está también ahí atrás tras bambalinas, también Samantha Cedeño, de acá de comunicación y en Facultad de Medicina, todo el equipo técnico, muchas gracias por hacer posible esta sesión. Como ya lo anunciaba Nelia, voy a platicarles un poco sobre enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Este es un tema que tenemos en el programa, en el plan de estudios de la carrera en microbiología. Y es un tema sumamente importante porque, pues, ahora sí que por razones obvias, ya lo iremos viendo ahorita, porque es tan importante el estudio de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Ahí están mis datos de contacto en caso de que alguien necesite ampliar algo de la información. Lo que yo les voy a presentar en los siguientes minutos va a ser un material como una revisión general de este tema. Vamos a platicar sobre algunas definiciones, algunas ideas principales para abrir el tema. Después, algunas de las causas y las consecuencias de que haya enfermedades emergentes y reemergentes, en particular enfermedades infecciosas, emergentes y reemergentes, porque también habría algunas que son no infecciosas y que están emergiendo o reemergiendo. A la situación actual con algunas de ellas y las perspectivas que pudieran verse para el corto, el mediano plazo y algunas acciones que se necesitan. Parte de este material que yo les voy a presentar también lo van a encontrar en el material de estudio que generó el doctor Rafael García González del Departamento de Microbiología y Parasitología. Fue justamente el material del tema de las enfermedades emergentes y reemergentes que se lo encuentran los estudiantes inscritos en la plataforma. Pero vamos a poner aquí el material general y algunas de las ideas principales. Estar hablando de enfermedades emergentes y reemergentes hoy, cuando estamos todavía inmersos en la dinámica de la pandemia de COVID-19, y al mismo tiempo que tenemos el avance de una epidemia de viruela símica, que es otro virus que está también causando algunos problemas mucho más localizados, mucho más de menor impacto que el COVID-19, pero pues digamos que tenemos enfrente de nosotros dos problemas que son enfermedades infecciosas, una emergente, el COVID-19, y una reemergente, que es la viruela símica, que ya se había presentado en otros países de forma muy contenida y ahora empezó a tener una propagación a nivel mundial importante, que está el brote en relativo control en gran parte del mundo. Esperemos que nuestro país también vaya hacia allá. Pero la primera reflexión, pues, es justamente que una de las principales amenazas para el ser humano es la aparición y la diseminación descontrolada de una enfermedad infecciosa altamente patógena. Esa sería como nuestra peor pesadilla como humanidad. Incluso muchas películas y mucha ciencia ficción y se ha escrito
y se ha retratado y se aborda en muchos foros sobre las enfermedades infecciosas que van a acabar con nosotros o que van a devastar con alguna población. Incluso en la historia de la humanidad ha habido enfermedades infecciosas o se postula que probablemente enfermedades infecciosas terminaron con civilizaciones enteras, con ciudades enteras en algunas partes del mundo, ¿no? Las definiciones básicas, para estar más o menos hablando todos de lo mismo, es que la enfermedad infecciosa emergente es una nueva enfermedad causada por un microorganismo que afecta a una población por primera vez, o una enfermedad existente que se propaga rápidamente geográficamente o que afecta un número cada vez mayor de personas. De nuevo, es inevitable estar pensando en COVID-19, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades emergentes. Y lo podemos ver claramente como un ejemplo de esto, ¿no? Y una enfermedad infecciosa reemergente, pues es simplemente una enfermedad causada por un microorganismo que está aumentando en prevalencia en un área donde antes estaba ausente o controlada. Desde luego, las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes no son nuevas. Hay un muy importante registro de epidemias, brotes, pandemias, que pues en su momento fueron enfermedades emergentes o los brotes que provocaron la reemergencia y que algunas de ellas eventualmente se integraron ya en la endemia, en la ocurrencia regular de la enfermedad, se integraron o simplemente desaparecieron y no se han vuelto a presentar. Aquí es un resumen desde 1998 hasta 2018 y podemos ver pues que hay muchísimas enfermedades en varias partes del mundo. Ahorita vemos un mapa, pero podemos ver ahí las enfermedades en cada uno de los años. Y quizá, pues si nos concentramos en los últimos 10 años, podemos ver que el número de enfermedades emergentes o reemergentes ha aumentado. Sería lógico pensarlo por la disponibilidad de herramientas para la detección y la identificación, pero también precisamente porque se están dando los cambios que favorecen que aparezcan estas enfermedades, ¿no? Aquí podríamos después ya agregar 2020, finales de 2019 el COVID-19, 2022 la viruela símica, y pues vemos ahí son muchos microorganismos, vectores diferentes, también de eso vamos a platicar un poquito más adelante. El otro punto importante es el de la... Un segundito. ¿Dónde está mi cursor? Acá. Espérenme un segundo que no lo estoy encontrando. Estas enfermedades se han encontrado pues prácticamente en todo el mundo. Desde luego, en algunos sitios hay condiciones que favorecen un poco más la aparición de ellas, o hay algunas regiones donde pudiera haber una infraestructura capaz de detectarlas mucho más desarrollada que en otros países. Es un asunto pues, que es altamente dinámico y para el que se ha ido preparando la humanidad en los últimos años, ¿no? Pero podemos ver ahí los brotes, epidemias que han dado origen ya sea a infecciones nuevas, que están aquí marcadas como en verde, a infecciones que ya estaban, pero que se diseminaron a otras áreas, que están marcado en rojo, y las enfermedades nuevas, emergentes, perdón, que se están diseminando también en azul, ¿no? Los ejemplos, pues, más claros son el SARS, ¿no? Que es el síndrome agudo respiratorio severo, que había presentado un par de veces antes ya algunos brotes, los cambios en la dinámica de la influenza aviar o de la misma influenza, la pandemia de influenza de 2009,
Podemos ver brotes de cólera y otros brotes de otras enfermedades. Pero, ¿qué es lo que provoca el surgimiento de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes? Desde luego, lo que ocurre ahí con ellas es un desequilibrio entre, pues, entre la interacción de los microorganismos, del hospedero, que somos los seres humanos o algunos animales que van a participar en las cadenas de transmisión, y desde luego el papel del medio ambiente. Son muchísimos los factores, varios están interrelacionados, algunos incluso aceleran otros, entonces, pues no es tan sencillo ponerle peso a alguno en particular. Si nos enfocamos específicamente en lo relacionado con los microorganismos, pues lo principal es su capacidad de adaptarse y de tener cambios, ¿no? Las famosas mutaciones, y lo hemos vivido con las variantes de COVID, ¿no? Las famosísimas variantes de COVID, que es simplemente el virus adaptándose a las condiciones que va encontrando. Pero también uno muy importante que es, pues estrictamente es una pandemia silenciosa que tenemos encima, que es la resistencia antimicrobiana, que son todas, todo este conjunto de bacterias que cada vez se van haciendo más resistentes a los antibióticos que tenemos, y esto puede llegar a complicar el quehacer de la medicina misma. Hay algunos estudios que hablan de que va a impactar la economía a nivel mundial, desde luego la salud a nivel mundial, la esperanza de vida en unos pocos años. El surgimiento de nuevas especies también con COVID-19 lo podemos ver, ¿no? Un virus que no existía en la naturaleza y se formó y empezó a transmitirse y encontró el canal perfecto para transmitirse de persona a persona. El movimiento de vectores también, la posibilidad de que algunos mosquitos que no estaban en unas regiones ya estén, o la deforestación que va haciendo que cambien las condiciones locales en varios ciudades, poblaciones, y esto modifica, o las migraciones de animales que llevan algunos parásitos, ectoparásitos que también pueden pues, movilizar ahí virus o bacterias que transmitan enfermedades en regiones donde no había o donde estaban controladas. Uno muy importante es la susceptibilidad a infección. Esto sería pues, propiamente de las personas, que pues cada vez hay más personas en el mundo con algún tipo de inmunocompromiso por alguna enfermedad que se está controlando, algún tratamiento o algún daño en su salud que hace que su sistema inmune esté un poco más débil, y esto favorece la aparición y también la propagación de algunos microorganismos que van encontrando a estas personas, a estos individuos dentro de una población, y ahí se van transmitiendo. Fundamental pues absolutamente relevante, ¿no? El clima y el medio ambiente, el uso del suelo para la producción agrícola, para los plantíos, para el ganado. Esto ha provocado pues una deforestación, un movimiento de animales hacia otros nichos, y esto ha provocado el acercamiento también de algunos animales y sus microbios a ser muy cerca del ser humano antes, cosa que antes no se alcanzaba a ver. El clima y está provocando migración, está provocando cambios en la salud humana, y eso también tiene que ver con las enfermedades emergentes. Desde luego, el desarrollo económico, la demografía, todo lo que hacemos, aunque no lo reconozcamos directamente, pero todo tiene que ver con nuestra relación con el medio y el impacto que esto tiene. La industria y la tecnología, la capacidad de viajar en poco tiempo de un lado a otro del mundo y pues propagar un microorganismo, como ya lo vimos con COVID, ¿no? Que empezó en Asia, muy localizado en una región de China,
Después se amplió ahí mismo en China y en otros países de la región, pero inmediatamente llegó a Europa y a las principales ciudades conectadas de los Estados Unidos y desde luego pues terminó en todo el mundo simplemente por la conexión que ya se tiene. Deficiencia en los servicios de salud pública, pobreza e inequidad, falta de acceso a los servicios de salud, falta de acceso a diagnóstico, a tratamiento. Y también algo que estamos viendo ahorita, ¿no? Guerra y conflictos. eh, una no muy lejana aquí en nuestro país, el número de migrantes que se están recibiendo en el país, que provienen de Centro y Sudamérica, incluso de otros países, de otros continentes que quieren ir a Estados Unidos, pasan por México, se atoran en México, y eso va haciendo unas concentraciones de personas de otros sitios, con los riesgos que pudiera esto implicar, pero también grandes movilizaciones, migraciones, que hacen que se formen campos de refugiados o simplemente que se modifique la capacidad de atender los servicios de salud, ¿no? El deterioro urbano, desde luego, pues falta de compromiso político y uno también relevante que son los ataques biológicos intencionales que pudieran representar un riesgo de pronto poner en circulación a un patógeno, a un microorganismo que no estaba circulando o que no se encontraba, que estaba controlado, y que por una acción intencional para hacer daño en alguna población se hace esta propagación y se puede provocar daño. Entre los asuntos más importantes de las enfermedades emergentes y reemergentes está el papel de la zoonosis. Las zoonosis son estas infecciones que se transmiten al ser humano a partir de un animal, ya sea a través de un intermediario, ¿no? Le llamamos un vector que transmita ese microorganismo desde el mundo animal hasta el ser humano, o por transmisión aérea o por agua en las inmediaciones de los animales, proximidad o contacto directo también, ya sea de forma recreativa o de forma ocupacional, que se tenga contacto con el animal, y transmisión también a través de los alimentos. Todas estas formas y todos estos mecanismos pueden hacer que la zoonosis y los patógenos que están en los animales se aproximen al ser humano y en algunos casos logren. Ahorita vemos un poco cómo es la dinámica de transmisión de esto. Eh, este es un fenómeno al que pues prácticamente todo el mundo está en riesgo. Desde luego hay algunas zonas del planeta marcadas acá en rojo, que son pues básicamente las zonas tropicales de Asia, de África y de América, que no dejemos de ver que aquí está incluido México como una zona de alto riesgo para la ocurrencia de zoonosis, en parte precisamente por la biodiversidad que tenemos y por las características del desarrollo de nuestro país. La zoonosis ya más o menos lo explicaba, bacterias, virus, hongos que pueden pasar directamente al ser humano o que pueden utilizar alguno de los animales para cumplir una parte de su ciclo, amplificarse, transportarse, y llegar así ya sea generando nuevas especies o directamente esas mismas especies hasta el ser humano. El asunto aquí es particularmente importante porque pues hay diferentes etapas para estar monitoreando la zoonosis y ver el riesgo de la emergencia y la reemergencia. Puede ser que se quede esa infección nada más entre los animales o que haya una transmisión primaria en en el contacto directo con los animales y que no haya mayor contagio hacia otros seres humanos o que haya contagio del animal al ser humano y del ser humano hacia otras personas de manera esporádica o ya de manera sostenida desde los animales hasta otros seres humanos. Y el caso pues, más drástico es que el microorganismo entre al entorno humano, se contagie el ser humano y contagie de manera muy efectiva a otros seres humanos que volvemos a pensar
en el COVID-19, en la viruela símica, que los tenemos aquí muy a la mano, ¿no? Entonces, estas etapas están bien delimitadas porque precisamente parte de la vigilancia que se hace de estas enfermedades implica en ir monitoreando el comportamiento del microbio en el mundo animal, después en la parte de las epidemias ya o los brotes en el ser humano y posteriormente la diseminación a poblaciones mucho más amplias en otras partes del mundo. Son muchas, en particular las bacterias, ¿no? Porque pues estamos ahorita cerca del mundo de los virus, tenemos muy presente el asunto de los virus, ¿no? Decimos COVID, decimos viruela símica, pero también son muchas las bacterias que pueden ser patógenos y provocar enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Y es por los mismos fenómenos, ya sea una bacteria que tuvo cambios y antes no era patógena o no tenía tanto, no causaba tanto daño, se podía controlar, y por alguna causa cambiaron sus características, se hizo resistente y empieza a causar problema o se mueve de localidad y va causando epidemias en otros lados. Cólera podría ser un ejemplo que lo hemos visto en varios lados. Ahora estamos de nuevo volviendo a ver un brote de cólera importante en Haití. Difteria, que es una enfermedad que pues, puede ser muy grave en los menores de 1 año, en los menores de 2 años. Una infección respiratoria que puede llegar a tener pues, consecuencias hasta en el cerebro, tiene capacidad de provocar daño la bacteria cuando la infección avanza mucho. Normalmente la tenemos controlada con vacunación, pero si disminuye la vacunación, aumenta el riesgo para brotes de difteria. Escherichia coli, una bacteria que vive pues, en muchísimos lados, vive en el intestino, la podemos encontrar viviendo de manera normal en varias partes del cuerpo, principalmente en el intestino, pero la podemos encontrar también causando infecciones muy variadas, infecciones sistémicas, pero infecciones también del tracto urinario, de herida quirúrgica, y es una bacteria que va adquiriendo elementos de resistencia y pues cada vez puede llegar a ser más difícil su control. También el estreptococo, que vemos también el avance de algunas infecciones. Hace poco se oía, no sé si lo recuerden, un brote de legionela en una clínica en Argentina que empezaron a identificar unos pacientes que tenían una neumonía atípica de un patógeno desconocido y empezó a haber una especie de alerta mundial hasta que finalmente aislaron a la bacteria Legionella, pues la encontraron en los sistemas de agua del aire acondicionado, como siempre se ha casi encontrado en la mayoría de los brotes, ¿no? Y varias otras infecciones bacterianas. Quizá vale la pena llamar acá la atención en estas últimas de esta tabla, que son bacterias que cada vez van adquiriendo más resistencia a los antibióticos y que cada vez van siendo un reto mucho mayor para su control, ¿no? Mycobacterium tuberculosis, cada vez se van encontrando más aislamientos que son resistentes, multiresistentes, extremadamente multidrogoresistentes, y eso pues va complicando el manejo de estas infecciones y patógenos que van adquiriendo cada vez más elementos de resistencia y van provocando infecciones, sobre todo infecciones asociadas a la atención de la salud, infecciones nosocomiales, que pues van siendo difíciles de atender. Son pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas, infecciones sistémicas importantes y que tienen generalmente algún problema adicional a nivel individual o simplemente la infección se va complicando y no hay elementos
de terapéuticos para combatirla. Uno de los puntos fundamentales de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes es la vigilancia. Hay todo un andamiaje institucional para vigilar las enfermedades emergentes y reemergentes. Hay varios tableros, como este que estamos viendo de la Organización Mundial de la Salud, donde se puede ir viendo la enfermedad, el país donde está siendo afectado y se le puede ir dando pues, seguimiento al brote o a lo que está pasando. Desde luego, pues cuando escala en magnitud ya se utilizan otras herramientas, pero hay todo un protocolo internacional y una reglamentación para hacer tanto la identificación como el seguimiento de estas enfermedades. Decíamos, estamos inmersos ahorita en dos fenómenos importantes. Uno es la viruela símica, que ya había estado en otros países, sobre todo en África Central, donde había presentado casos desde hace varios años, pero en mayo de este año empezó a salir y la empezaron a detectar en otros países y se hizo una propagación muy importante que pues hasta ahorita contabiliza 72,198 casos en muchos países. Prácticamente todos los continentes ya han reportado casos de viruela símica. A nivel internacional se ve ya una tendencia que va disminuyendo. En México está más o menos estabilizado. Tenemos alrededor de pues una estabilidad ya como de 3 o 4 semanas, pero de cualquier manera sigue presente la epidemia en nuestro país. COVID-19 también, simplemente para ilustrarlo como una enfermedad emergente que surgió pues estrictamente a finales en noviembre de 2019, ¿no? Entre noviembre y diciembre de 2019 los primeros casos. Luego ya en 2020 la vimos por completo y empezamos a detectar y a identificar ya todo el fenómeno. Aumentó y avanzó por todo el mundo a velocidades distintas, a ritmos diferentes, con impactos distintos, pero prácticamente ha pasado por todo el mundo, en lo que podemos ver pues que han sido prácticamente 5 olas a nivel mundial. Se contabilizan alrededor de 623 millones de casos y 6.5 millones de defunciones que han ido presentándose de esta manera. Afortunadamente, a finales de 2020 comenzó la introducción de las vacunas contra COVID y empezó también a disminuir el impacto de las olas en cuanto a mortalidad y hasta la fecha hay pues alrededor de 9,063 millones de dosis de vacuna que se han aplicado en nuestro país. Hemos visto una epidemia también con 5 olas que ha seguido la dinámica prácticamente de las olas mundiales desde febrero de 2020. No me pongo con mucho detalle, hemos ido viendo cómo va avanzando. Contabilizamos hasta ahora pues alrededor de 7 millones de casos identificados con diagnóstico confirmado y pues sabemos que el número de casos que no se alcanzan a registrar en el sistema, que la plataforma, que el mismo aparato médico no los termina de detectar, pudiera ser que estuviéramos pues tal vez cerca de los 70 o 80 millones de casos y hemos visto ya un importante paso de la enfermedad por nuestro país. Igual, en cuanto a las defunciones, hemos ido viendo las olas y el impacto de las olas. Esto es una enfermedad emergente que se está metiendo en el planeta y que se está acomodando y que movió a todas las otras enfermedades, sobre todo a todos los otros patógenos respiratorios, y esperemos en los siguientes meses y desde luego en los siguientes años, pues ver cómo termina de equilibrarse y cómo termina de acomodarse ya en su ciclo endémico. Por lo pronto, pues COVID ha provocado alrededor de 500,000 muertes en nuestro país. Y hablamos de bacterias, hablamos de algunos virus, pero las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, ahí están los otros virus, hongos, priones, parásitos, y es un problema
que pues si ya estábamos asustados con la idea y ahora ya lo vivimos en carne propia, pues va cambiando el rostro del miedo, pero en el fondo seguimos pendientes de lo mismo, seguimos ahora con muchos más elementos para combatir y con muchas más estrategias para combatir a los patógenos emergentes y reemergentes, pero de cualquier manera es un escenario pues ciertamente aterrador, dirían algunos. Otro punto fundamental, lo hemos visto así como, y ya lo toqué en un par de láminas, pero vale la pena detenernos en pensar en la reemergencia de enfermedades por bajas en la cobertura de vacunación. La disminución en la cobertura de vacunación obedece a muchos y muy complejos factores, desde la disponibilidad de las vacunas, la capacidad de la producción, de la compra, de la distribución, la aceptación de las vacunas en las comunidades. Hay algunas comunidades que han dejado de vacunar pues, por alguna decisión individual o alguna idea mal entendida de lo que está pasando. Y ahora la pandemia de COVID nos ha hecho un estrago mayor porque ha provocado una disminución en las coberturas de vacunación en todo el mundo. México no es la excepción. Y eso abre el riesgo de que resurjan enfermedades, pues sobre todo bacterianas. Me quiero detener ahí ya nada más específicamente en las bacterianas, por bajas en las coberturas. Un estudio de los CDC relativamente reciente estimó que en 2020 17 millones de infantes no tenían sus esquemas de vacunación contra difteria, tétanos y tosferina. Y dice que la gran mayoría de estos, 65%, están en 10 países y México es uno de esos. México es uno de esos países en los que las coberturas han ido disminuyendo y que se vieron muy afectadas también por la pandemia. Difteria, tosferina, Haemophilus influenza tipo B, la enfermedad invasiva por Haemophilus influenza tipo B, neumococo también, que con la vacunación se previene, por un lado, enfermedad invasiva en los infantes, por otro lado, neumonía adquirida en comunidad en los adultos. Entonces, la baja en la vacunación con estos biológicos pues va a traer impactos en los siguientes años. Se puede ver aquí la cobertura de vacunación global como entre el 2019 y el 2021, pues en gran parte de las vacunas a nivel mundial se disminuyó precisamente por el impacto de la pandemia. ¿Qué hacer y cómo contrarrestar esto? ¿Qué perspectivas podemos ver? Pues lo primero es que necesitamos integrar acciones. Hay un concepto que pues está avanzando y una estrategia a nivel mundial que se denomina una salud, que justamente procura y busca hacer y tener condiciones óptimas en cuanto a la salud humana, a la salud animal, la producción animal, nuestra relación con los animales y el medio ambiente, desde luego, ¿no? Conservar hábitats, hacer un uso racional de los suelos, hacer una disposición adecuada de los contaminantes y el uso adecuado de los recursos naturales. Esto pues va a integrar pues un equilibrio de una salud y eso nos va a permitir tener pues condiciones mejores para frenar el deterioro en el que estamos metidos. Algunos de los elementos de la preparación, que eso es parte fundamental de lo que se necesita, hay que estar preparados. Necesitamos tener elementos que anticipen, que vean desde antes y detecten oportunamente la aparición de las enfermedades emergentes, que se haga una contención para que esos brotes se limiten y después, ante la presencia de epidemias, se disminuya el daño de esas epidemias y se controle, ¿no? Pues esto se aterriza en planes nacionales, en planes internacionales, para poderlo hacer. El planeta no estaba
completamente desprotegido. Desde hacía muchos años se estaba pensando en una pandemia de influenza y de un patógeno respiratorio, y precisamente toda esa preparación sirvió para, pues, para hacerle frente relativamente rápido al COVID-19 y que, aunque suene raro decirlo, y que el daño no hubiera sido peor, ¿no? Después de tanto daño que hemos visto, está raro decir eso, pero podría haber estado peor. ¿Cómo estar preparado? Pues lo primero es saber que hay reglas y lineamientos internacionales para la vigilancia. Necesitamos servicios clínicos con capacidad diagnóstica, no solo de laboratorio, sino con un ojo clínico agudo, con una capacidad de detección importante, y también estrategias y sistemas de alertamiento y comunicación, importantísimo que haya planes y protocolos preestablecidos, que ya se sepa cuál es la línea de comunicación, los pasos que se deben de seguir, y para poder integrar el diagnóstico, para poder avisar, para poder tomar las precauciones, ¿no? Parte de lo que retrasó la respuesta del mundo ante COVID-19 fue justamente que en China se tardaron un poco en sacar las alertas, y esto retrasó un poco la alerta internacional y la preparación internacional, y pues de cualquier manera era un virus que estaba ya prácticamente encarrerado a propagarse. En influenza de 2009 lo vimos, los primeros avisos, los primeros casos alertaron el sistema de vigilancia de influenza, y pues rápidamente se avisó a todo el mundo y se tomaron acciones, tanto en el país donde estaba iniciando, que era México, como en la región y en el resto del mundo. Y pues lo más relevante e importante, corregir rezagos en servicios de salud, en cuanto a diagnóstico, tratamiento y desde luego vacunación. Una parte fundamental, y con eso justamente es con lo que contribuimos en las escuelas, en las universidades, pues es teniendo preparación del personal de salud, teniendo planes de estudio que incluyan estos temas, teniendo herramientas para la educación continua, conforme van saliendo nuevos patógenos, nuevos conocimientos, nuevos brotes. Se tiene que ir integrando esto al conocimiento de la comunidad médica que está ya en los hospitales. Se tiene que hacer investigación y desarrollo, desde luego vigilancia microbiológica y genómica, y un punto fundamental que es el combate de la resistencia antimicrobiana. En particular, aquí en la UNAM hacemos un trabajo pues muy arduo con una red que hemos instituido dentro del Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, donde tenemos datos de más de 35 hospitales y laboratorios del país, con muestras y patrones de resistencia, y tenemos un mapeo de la resistencia antimicrobiana de los microorganismos más relevantes en el país. Pueden consultar toda esa información ahí en la página que aparece, y es importante saber también cómo está el comportamiento de la resistencia antimicrobiana, justamente para poder hacer frente a esto, diseñar una agenda de investigación y hacer acciones específicas para el combate de la resistencia. Y uno de los puntos también más importantes es la comunicación de riesgos en las comunidades. Ya vimos COVID, ya estamos viendo viruela símica, incluso veíamos, les decía, lo de la legionelosis esta que hubo en Argentina, que empezó ahí a alterarse la comunicación de riesgos a nivel internacional, y lo estamos viendo con los casos de ébola que se están presentando ahorita, lo estamos viendo cada día con la manera en la que se informa de las enfermedades infecciosas y las acciones que se toman, y cómo se advierte a las comunidades de los riesgos que pudiera estarse encontrando. Entonces, pues con esto vemos que las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes son pues un fenómeno activo, son algo que tenemos y que vamos a seguir teniendo, así que
pues con estas ideas dejo el espacio abierto para las preguntas, Nelia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por tu valiosa participación y tu ponencia. Y bueno, sí, te tomo la palabra. Vamos a iniciar con la interacción de preguntas y respuestas de nuestro público. Antes que nada, pues te felicitan y agradecen mucho esta participación. Sí, tenemos aquí una pregunta de... Permíteme tantito. De Yuridia Hernández. Dice, ¿cuál es la influencia del cambio climático en la aparición de enfermedades emergentes? Gracias. Pues bueno, tiene impacto en varios. El cambio climático es un fenómeno muy complejo que tiene muchos impactos, ¿no? Uno es así muy simple, es que provoca una distribución diferente de los animales y sus microbios, provoca migración humana, aunque no lo estemos viendo así nosotros aquí tan a la vista, pero provoca grandes movilizaciones por sequías o por lluvias o devastaciones, y eso provoca también que se muevan patógenos y que se introduzcan o que se generen situaciones de riesgo específico. También el cambio climático provoca una distribución diferente de los vectores, ¿no? Lo podemos ver ahorita, lo que se ha modificado el clima aquí en México, en el estado de Morelos, y pues eso ha provocado que los vectores de la enfermedad de Chagas, que estaban más o menos limitados a una región, entonces ahora ya se están encontrando un poquito más cerca de las laderas de otras montañas y están empezando a afectar a otras comunidades, simplemente porque en esas comunidades se están registrando ya otras temperaturas, se modificó 1 o 2 grados la temperatura en los últimos años y eso favorece que se desarrolle ahí, también la aparición, bueno, que se favorezca la, 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 los mosquitos, que también son vectores de varios virus, sobre todo, y eso pues modifica desde luego, ¿no? También el cambio climático está provocando que la regulación de la contaminación en las ciudades, la contaminación del agua, y ahí eso pues va a modificar nichos ecológicos y eso va a favorecer la aparición de algunas bacterias, de algunos virus. El hecho de que tengamos más días con contingencia ambiental o más días con el aire con una calidad no adecuada, aquí en la Ciudad de México estoy pensando, eso provoca una serie de trastornos en el aparato respiratorio que favorece, ¿no? Y todo eso va haciendo como una especie de bola de nieve que tiene como, pues como resultado final que empiece a haber más enfermedades de las que estaban controladas o de las que no había, ¿no? Que son justamente las enfermedades emergentes y reemergentes. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues doy paso a la siguiente pregunta de Citlali García. Dice que, ¿de qué manera podemos saber cuando una infección emergente se diferencia de las Sí. reemergentes? Bueno, la emergente es una que no estaba, ¿no? Que no estaba en el mundo o que no estaba en una región, en un país, y que de pronto aparece o se introduce, ¿no? Ya lo veíamos desde las definiciones, decíamos que puede ser la aparición de un nuevo patógeno que se mete en una comunidad o que se propaga hacia otras regiones donde no estaba. Y las reemergentes son enfermedades que estaban controladas y que por alguna causa se perdió ese control y comenzaron otra vez a causar problema. Las más fáciles de identificar son las enfermedades prevenibles por vacunación, que en cuanto tienes baja de la cobertura,
empiezan a surgir de nuevo, ¿no? O la tuberculosis, que tienes programas de control, de detección, de tratamiento, pero conforme va habiendo cada vez más bacterias resistentes a los fármacos, entonces empiezas a tener más problema para controlarla. Ya la tenías bajo cierto control, pero con estos fenómenos aumenta el número de casos también por eso. Entonces, básicamente tiene que ver con que ya estuviera controlada y se pierde el control, ¿no? Que esa sería las reemergentes. Perfecto, muy buena tu explicación, doctor. Y bueno, tenemos una pregunta de Ernesto Arellano. Dice que, ¿qué opina de las posibles ETAs emergentes en México o enfermedades transmitidas por alimentos a consecuencia del aviso reciente de importación de productos de origen animal provenientes de países que no tienen Sí. inspecciones o sanitarias óptimas, ¿no? Sí, esta pregunta de Ernesto es a propósito justo del plan antiinflación que se propuso la semana pasada, donde el gobierno escogió a 15 productores, me parece, y les dijo a ustedes, porque ya los conozco y porque ya tienen un registro y un antecedente con las autoridades regulatorias, tanto de la salud de los animales y de los alimentos y de la salud humana. Entonces les dijo, les vamos a quitar algunos requisitos administrativos a los productos que van a traer ustedes para que los puedan traer, pues seguramente más baratos, para que los puedan vender más baratos. El riesgo que hay aquí, como lo comenta Ernesto, pues es justamente que se vayan a buscar lo más barato, que no cumpla con la norma internacional y con los requisitos nacionales y que introduzca algún elemento que podrían ser microorganismos que causen infecciones, pero podrían ser también metales pesados, toxinas o algún otro elemento que se necesita. Entonces, pues lo primero es apelar a los importadores y a los fabricantes que van a traer estos productos pues a continuar haciéndolo con los mejores estándares de calidad y también pues estar pendiente con la autoridad sanitaria para que en caso de que comience a identificarse algún problema, se pueda comunicar y se pueda avisar pues de algo que esté ocurriendo. Pero sí es un riesgo de lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Daniela Torres, que nos dice, doctor, ¿qué opina de la influencia del movimiento antivacunas con la reemergencia de enfermedades Sí, en general? Sí. pues una de las causas de la reemergencia de algunas enfermedades precisamente es este fenómeno de la no vacunación. En algunos países en Europa, en varios países en Europa y en algunas ciudades en Estados Unidos, algunos sectores en Estados Unidos, tienen pues unas ideas diferentes, la mayoría de las veces mal fundamentadas, sobre las vacunas y la vacunación. Y entonces, pues toman la decisión de no vacunar a los infantes. La mayoría de las veces es un asunto en la que los padres de familia deciden dejar desprotegidos a sus hijos, a sus hijas, negarles el derecho de la protección de las vacunas. Y esto ha abierto la puerta a que algunos microorganismos vuelvan a circular justamente encontrando a estos niños y niñas no vacunados. Y esto sí ha puesto en problemas a varios países, ¿no? En el Reino Unido, en Francia, en Italia, han tenido problemas importantes por la no vacunación. Hubo un brote muy fuerte de sarampión en los últimos años que ya estaba más o menos bien controlado y de pronto volvió a circular y volvió a causar problema. En Estados Unidos también hubo varios brotes de sarampión precisamente porque conforme se va dejando de vacunar, pues hagan de cuenta que se hace lo que técnicamente llamamos una bolsa de susceptibles, o sea, un grupo de niños y niñas que no está protegido. El riesgo aquí no solo es
para los niños y las niñas que no están protegidos por las vacunas, sino para todo su entorno y para la comunidad en general, porque lo que va a pasar es que se va a amplificar la transmisión de estos microbios, ¿no? En particular del virus del sarampión o de la difteria o de alguna otra bacteria o virus contra el que se vacune, y esto va a hacer que este microbio llegue a otros individuos de otras edades que pudiera ser que no estén vacunados, que no estén protegidos, y eso ya pone el riesgo en una dimensión completamente distinta. Otro fenómeno importantísimo, el de polio, por ejemplo, que estamos volviendo a ver poliovirus circulando en aguas residuales en varios lugares y ya casos de polio en lugares donde desde hacía muchísimo tiempo no había, y esto pudiera deberse justamente a huecos, a fallas en la cobertura, por las razones que sea, pero en estos sitios donde no se vacuna, se abre la puerta para que entre por ahí el microbio, ¿no? Es un asunto pues que involucra muchísimos aspectos éticos y no sé si hasta legales. Lo importante es que quede claro, las vacunas son seguras, son efectivas, son necesarias, y el impacto de la vacunación pues no solo es para el individuo que la recibe, sino para toda su comunidad. Sin duda, doctor. Bueno, Sandra Villegas nos dice, ¿es posible que con esto de las RAM o las reacciones La adversas, resistencia antimicrobiana. exacto, la vacunación ya no sea suficiente? Pues es un problema, porque, o sea, la resistencia antimicrobiana nos desbalancea, pues no quiero ser así exagerado, pero todos los éxitos de la medicina moderna de los últimos 50 años, la medicina ha avanzado muchísimo en los últimos 50 años, gracias a los antibióticos. Las cirugías, muchísimas intervenciones para tratamiento, para diagnóstico, muchísimos tratamientos de enfermedades crónicas, de inmunosupresión, mucho de lo que se logra con los pacientes inmunosuprimidos, con trasplantes, con cáncer, con enfermedades autoinmunes. Muchas de esas infecciones que les iban a pegar fuerte y que los iban a matar, se controlan con antibióticos. Si vamos perdiendo la capacidad de esos antibióticos de controlar esas infecciones, pues entonces las otras enfermedades y todo nos va a ganar y la medicina no va a poder seguir siendo tan exitosa como lo estamos haciendo. Desde luego, va a influir esto en la vacunación, porque las enfermedades infecciosas y sobre todo las prevenibles por vacunación, pues van a cobrar un protagonismo diferente ante el surgimiento de algunas otras de las infecciones por patógenos resistentes. De hecho, siempre cuando hablamos de combate a la resistencia antimicrobiana, hablamos de vacunación precisamente porque sabemos que si con algo podemos ayudar al combate de la resistencia antimicrobiana es ampliando la cobertura de vacunación. Si vacunamos a todos los niños y las niñas contra el rotavirus, no van a tener diarrea por rotavirus, va a haber muchas diarreas menos y esos no van a recibir antibiótico, porque la mayoría de las diarreas, aunque sean virus, les dan antibióticos, ¿sí? Y lo mismo pasa con las neumonías. Si aumentamos coberturas de vacunación contra neumococo, pues no van a ocurrir esas infecciones por neumococo y no se van a usar esos antibióticos para esas infecciones que no van a ocurrir. Y lo mismo con influenza, y lo mismo con difteria y con tosferina. O sea, si tenemos coberturas de vacunación buenas, óptimas, vamos a bajarle la carga al consumo de antibióticos, a la ocupación hospitalaria y en general a la morbimortalidad. Entonces, definitivamente son conceptos que están absolutamente ligados a uno con el otro. Gracias, doctor. Ahora pasamos a otra pregunta que dice, doctor, ¿qué acciones podemos aplicar para la reemergencia de enfermedades? Ya nos fue Pues mencionando mira, aquí algunas. voy a tomar esta pregunta de Daniela Torres y le voy a agregar,
¿Qué acciones podemos aplicar para parar la emergencia y la reemergencia? Entonces, para parar la emergencia, tenemos que cambiar nuestra relación con el mundo. Qué locura, ¿verdad? Tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que está ocurriendo la civilización. Tenemos que bajarle al consumo de carnes, de proteínas de origen animal. Tenemos que aumentar el consumo de cosas locales para que disminuyamos el impacto del transporte de los productos y las mercancías, los ingredientes, los insumos, la materia prima. Están los barcos, los trenes, los aviones consumiendo combustibles, transportando todo. Tenemos aquí aguas minerales de 6 países, ¿no? Tenemos cosas ridículas como un botecito de orégano que proviene de Bolivia, lo empacan en España y lo usamos aquí en la Ciudad de México y ese producto anda contaminando, tiene una huella de carbono, le decimos, para llegar al destino donde se va a usar. Entonces, hay que aumentar el consumo local, hay que disminuir el consumo de proteínas de origen animal sin que llegue a un grado de fallas en la nutrición, pero no tenemos que comer carne diario, por ejemplo. No tenemos que tener el refrigerador lleno, porque todo eso en algún otro lugar en el campo provoca deforestación, provoca eh, uso intensivo de antibióticos para poder tener esas cantidades de carne y esas cantidades de huevo y esas cantidades de leche ahí disponibles. Eso solo se logra forzando las cadenas de producción y para eso se usan antibióticos que terminan en el medio ambiente y terminan deforestando y cambiando. El crecimiento de las ciudades es un problema, lo estamos viendo en la Riviera Maya. Deforestación para que crezcan las ciudades, se avientan a los murciélagos hacia otras cuevas, entran en contacto con los animales domésticos, se van cerrando ahí entornos que van provocando exposición a patógenos de los que no tendríamos que estar cerca, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que cambiarla. Y lo de las reemergentes, pues son las enfermedades que ya tendríamos que tener controladas y que se empiezan a salir de control. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues abogando a favor de la vacunación, abogando a favor de las buenas prácticas clínicas, abogando a favor del cuidado adecuado de los pacientes en los hospitales, educando para la salud a los pacientes, educando a las familias, teniendo programas de detección temprana, teniendo programas de tratamiento, estrategias de seguimiento, de apego, ¿no? Y comunicación, información con los pacientes. Eso, así es como lo vamos a lograr. Y no es de una sola persona, ¿no? Cada quien a nivel individual tiene una parte fundamental, pero también tenemos que formar parte pues, de un fenómeno de transformación de nuestra relación con el medio ambiente, con lo que estamos haciendo y desde luego con nuestra concepción de la cultura de la salud y la enfermedad. Es algo mucho más complicado. De acuerdo contigo, doctor. Y bueno, también nos escribe Maritoña Ramírez. Ella nos dice que excelente plática y tiene una pregunta para usted, Sí, doctor. ¿Qué factores permiten la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes? pues lo veíamos en la lámina, si ahí Samantha nos ayuda a ver si podemos poner de nuevo, pero justamente todos los que mencionábamos aquí en este momento, hay algunos que son, o sea, algunos factores que son propios de los microbios, ¿no? Que es esta capacidad de adaptarse, la generación de nuevas especies, la resistencia antimicrobiana, el movimiento de los vectores que los van a transportar, todos estos elementos van a participar. Por eso es tan complicado el fenómeno de la emergencia y la reemergencia, ¿no? Asuntos económicos, por ejemplo, desarrollo económico, uso de la tierra, industria y tecnología, algo muy, muy sencillo, ¿no? Un proceso industrial. De pronto industrializas la producción de ensaladas y las metes en una bolsa y las dejas listas para servir. Eso implica un proceso industrial que viene desde la cosecha
hasta el empaque y la salida del producto de la empacadora, ¿no? Y de la procesadora. Entonces, si en algún punto de ahí se contamina con una bacteria o con un virus, o si trae arrastrando desde las aguas con las que regaron esas lechugas o donde estaban esas lechugas creciendo y viene contaminada y no hay unas buenas prácticas de producción agroindustrial y no hay un sistema de detección de la calidad y un sistema de aseguramiento de la calidad de esos productos, pues a través de un proceso de estos vas a tener un brote en una ciudad por todos los que coman esas lechugas que las fuiste a repartir en todos los Walmarts y en todos los Sorianas y en todas las tiendas de autoservicio que había, ¿no? Entonces, eso, los viajes y el comercio. Los viajes, ahorita te subes en un avión, ahorita en la tarde, y vas a amanecer en Europa o un poquito, vas a llegar mañana en la noche al otro lado del mundo. Y si llevas un microbio incubando o ya con manifestaciones clínicas, pues te lo vas a llevar, ¿no? Y es un poco ahorita el pleito que podemos tener contra las aerolíneas y contra la autoridad de la aeronavegación en el país, pues es justamente que está diciendo, pues ya el que quiera que deje de usar el cubrebocas en los aviones. Y dices, pues en los aviones y en los aeropuertos es donde se junta más gente de muchos lugares del mundo y ahí puede haber contagios y ahí necesitamos que la gente use los cubrebocas porque se va a contagiar ahí y luego va a ir a meter el virus del COVID a sus comunidades. Entonces, son muchísimos elementos los que hay y lo decíamos desde el cambio climático, ¿no? O sea, de pronto ya no puedes cosechar aquí, la gente se está moviendo, los ríos se están subiendo, deslaves, los animales se están moviendo de donde viven, ¿no? Es un fenómeno pues altamente complejo, ¿no? Muchas gracias por ponerla, Samantha. Gracias, doctor, a usted por la aclaración. Y bueno, un poquito entrando en el comentario que acaba de hacer, igual Maritoña nos dice, ¿qué tanto Sí. tiene implicación la movilización de los migrantes por el país en la aparición de las enfermedades reemergentes? Para dar continuidad a su comentario anterior. Bueno, en principio hay muchos estudios que han demostrado que no son un factor determinante, ¿no? Porque esto justamente nos podría llevar entonces a pensar en que son una amenaza a los migrantes y eso ya quedó perfectamente documentado que no. Lo que sí es que pues te puede favorecer la reintroducción de algún patógeno o te puede provocar algunas condiciones que te generen brotes de manera más o menos local, ¿no? En las ciudades donde estén concentrados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los puntos de cruce de la frontera norte, ahí hay un riesgo específico. También es cierto que ahí hay programas específicos para hacer vacunación de migrantes, detección oportuna de tuberculosis, tratamientos, ¿no? Sé así específicamente en un par de ciudades de Chihuahua donde hay cruces fronterizos importantes, donde hay un programa de vigilancia de tuberculosis, pero tremendo, ¿no? En el que también participa la autoridad sanitaria de Estados Unidos en conjunto con México y se tiene ahí acciones, ¿no? Igual en la frontera sur, en la frontera con Guatemala, Belice, tenemos también ahí algunas acciones específicas de detección, ¿no? Vacunación, monitoreo de embarazo, detección de algunas otras enfermedades. Eh, Quizá algo donde no hay tanto control, no se percibe tanto como un fenómeno migratorio, sino más bien la actividad turística, esa también mete riesgos, ¿no? Porque son muchísimos turistas que vienen a los destinos turísticos del país y eso también puede meter. De hecho, pues basta ver la dinámica de COVID y vemos que pues los primeros puntos afectados en serio fueron la entrada por el norte de Tijuana y la Riviera Maya, específicamente Cancún y Playa del Carmen, que tuvieron las primeras olas fuertísimas de COVID en México, fueron ahí.
precisamente por la actividad turística, ¿no? Entonces, pero luego Acapulco tuvo un problema fuertísimo que los forzó a hacer una reconversión hospitalaria acelerada, y Ciudad de México, que tiene un turismo altísimo también, y Puerto Vallarta, ahí en Jalisco y Nayarit, ¿no? Y los otros destinos turísticos. Entonces, definitivamente, pues sí, es un riesgo, pero en un país en el que vivimos del turismo, pues también hay que administrarlo de manera distinta. Y lo de los migrantes, simplemente se hacen programas y se ponen estrategias de detección para el control de eso, ¿no? Porque, pues definitivamente es una crisis humanitaria, la migración. Tampoco podemos dejar de ver eso, ¿no? Entonces tenemos que, pues, tolerarla, tenemos que ser parte de lo que está ocurriendo y tratemos de que ocurra favorablemente. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues con esto terminamos nuestra serie, nuestra interacción con nuestro público. Y una vez más agradecerte tu ponencia. No sin antes invitarte. Mañana en nuestro cuarto día de ciclo de conferencias de temas selectos de bacteriología. Y bueno, los esperamos con la plática de infecciones del sistema nervioso central que nos lo impartirá el médico cirujano Sendey Maciel Ávila. Muchísimas gracias, Nelia. Muchísimas gracias por la iniciativa. Es muy importante que tengamos estos foros pues, para presentar los temas y platicar y ponerlos a la vista y dejarlos ahí justamente como un acervo que pueden consultarse y que puede la gente tener ahí la información, y desde luego pues todo un reconocimiento al Departamento de Micro y Para por el esfuerzo que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias. Los esperamos mañana, no se lo pierdan, por favor. Chao. Nuestro último día. Gracias.